Hola, soy Eri Bonilla, creador del programa de entrenamiento Mi Hijo con Buena Nota en Mate.com. Continuamos con la teoría, ya este es el último video de teoría de triángulos. En los siguientes videos ya vamos a empezar con los ejercicios matemáticos de triángulos. Ahora vamos a ver los principales teoremas de un triángulo. Ya en el siguiente video vamos a continuar ya con los ejercicios. Entonces tenemos 6 principales teoremas. El teorema de la suma de ángulos interiores de un triángulo, el teorema de ángulo exterior, el teorema de la suma de ángulos exteriores, el teorema de la suma de dos ángulos exteriores, el teorema de la desigualdad triangular y el teorema del lado mayor. Vamos a explicar cada uno de ellos. Bien, entonces empecemos. El teorema de la suma de ángulos interiores. ¿Qué me dice ese teorema? Me dice que si yo tengo un triángulo, digamos que sea este, triángulo A, B, C, ¿de acuerdo? Entonces su ángulo interno es alfa, beta, y esto sería gamma. Entonces, la suma de ángulos internos de un triángulo es siempre 180 grados. Alfa más beta más gamma es 180 grados sexagesimales. Eso me dice el teorema de la suma de ángulos interiores de un triángulo. O sea que cuando tú tengas un triángulo, la suma de sus ángulos siempre me va a dar 180 grados sexagesimales. Este es un teorema muy importante. Esto se aplica en gran parte de los problemas de triángulos. ¿Bien? Teorema del ángulo exterior. ¿Qué dice este teorema? Teorema del ángulo exterior. Dice que si yo tengo un triángulo, digamos así, triángulo A, B, C. Triángulo A, B, C. De nuevo, si esto es alfa, esto es beta y esto es gamma. Entonces, un ángulo exterior, digamos que sea el que está en el vértice B o el ángulo beta. Prolongo su lado, entonces este sería el ángulo exterior. ¿De acuerdo? Entonces digamos que este ángulo exterior sea θ. Dice que este ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores del triángulo no adyacentes a este ángulo interior. Repito, el ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores de un triángulo, a la suma de los otros dos ángulos interiores de un triángulo, pero que no sean adyacentes a θ. Por ejemplo, estos dos no son adyacentes a θ. ¿Quién es adyacente a θ? Es beta. Entonces esto no lo consideramos. Entonces θ va a ser igual a alfa más gamma. Eso es lo que me dice el teorema. Que θ es igual a alfa más gamma. Ese es el teorema. Un ángulo exterior es igual a la suma de los otros dos ángulos interiores de un triángulo. Luego tenemos el teorema de la suma de ángulos exteriores, que quiere decir que si yo tengo un triángulo de esta manera, A, B, C, digamos que esto sea X, Y, y esto sea Z. Entonces, suma de ángulos exteriores. El ángulo exterior a X, ¿quién sería? Prolongo este lado, el ángulo exterior sería este. Digamos que sea alfa. El ángulo exterior de Z, ¿cuál sería? Yo prolongo este lado, entonces me queda este ángulo acá. Este sería el ángulo exterior a Z. Digamos que sea gamma. ¿Y el ángulo exterior ahí cuál sería? Digamos que yo prolongo esto, entonces este ángulo sería, digamos que θ. Ahí está. Entonces me dice que la suma de estos tres ángulos, siempre es 360 grados. O sea que alfa más gamma más θ, esto es igual a 360 grados sexagesimales. Siempre se va a cumplir que la suma de los ángulos exteriores de cualquier tipo de triángulo
siempre me da 360 grados sexagesimales. Este es el teorema de la suma de ángulos exteriores. Ahora, el teorema de la suma de dos ángulos exteriores. ¿Qué me dice? El teorema de la suma de dos ángulos exteriores me dice que si yo tengo un triángulo, digamos que sea así, A, B, C, ¿de acuerdo? Entonces, esto que sea X, Y, Z. X, Y, Z. Dice que la suma de dos ángulos exteriores, voy a escoger X, Y. El ángulo exterior a X, ¿quién sería? Prolongo este lado, entonces este sería el ángulo exterior. Digamos que sea alfa. El otro ángulo exterior ahí, voy a escoger el ángulo Y. El ángulo exterior ahí sería este. Prolongo este lado, el ángulo exterior sería este. Beta. ¿Qué me dice la propiedad? Que la suma de estos dos ángulos exteriores es igual a 180 grados sexagesimales más el otro ángulo interior. Eso es lo que me dice. Es decir, que alfa más beta siempre es 180 grados sexagesimales más el otro ángulo interior, más z. Esa es la propiedad. La suma de dos ángulos exteriores es igual a 180 grados sexagesimales más la suma del otro ángulo interior. ¿Bien? Ese es el teorema de dos ángulos exteriores. El teorema de desigualdad triangular. ¿Qué me dicen? Que en un triángulo, digamos que sea así, A, B, C, en un triángulo escaleno. ¿Qué quiere decir escaleno? Que ninguno de sus lados son iguales o ninguno de sus lados son congruentes. O sea, en un triángulo escaleno, que todos los lados son diferentes, dice que un lado siempre es menor que la suma de los otros dos lados y que ese mismo lado siempre es mayor que la diferencia de los otros dos lados. A ver, ¿cómo es esto? Si este es el vértice A, voy a poner que este es el lado A. Si este es el vértice B, voy a poner que este es el lado B. Si este es el vértice C, voy a poner que este es el vértice C. ¿De acuerdo? Entonces la propiedad me dice que voy a escoger, digamos, este lado A. A dice que es menor siempre que la suma de los otros dos lados. ¿Cuáles son los otros dos lados? B y C. ¿No es cierto? Entonces dice que A es menor que B más C. O sea que la longitud del lado A es menor que la medida de la suma de las longitudes de B y C. Pero también A es mayor que la diferencia de estos dos lados, ¿no? O sea, ¿qué voy a poner? ¿B menos C o C menos B? Voy a poner C menos B, ¿no? Porque C es más grande que B. Si pongo B menos C, va a salir negativo. No puede salir negativo, ¿no? Entonces voy a poner A es mayor que C menos B. Esta es la propiedad. Repito, la propiedad de desigualdad triangular me dice que un lado siempre es menor que la suma de los otros dos lados, pero siempre es mayor que la diferencia de esos dos lados. Y por último tenemos el teorema del lado mayor. ¿Qué me dice el teorema del lado mayor? Me dice que un triángulo digamos que sea A, B, C. Entonces, me dice que un lado, el lado mayor, siempre se lo pone el ángulo mayor. Repito, a un lado mayor siempre se lo pone la medida del ángulo mayor. Entonces, si el lado CB es mayor que los otros dos lados, entonces, ¿a quién se lo pone CB? Se lo pone al ángulo A, ¿verdad? Entonces, A va a ser mayor que C, que el ángulo C, y mayor que el ángulo B. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a poner así. La medida del ángulo A, es mayor
que la medida del ángulo B. La medida del ángulo B. ¿Verdad? Y también la medida del ángulo A es mayor que la medida del ángulo C. O sea, A es mayor, el ángulo A, la medida del ángulo A es mayor que la medida del ángulo B. Y el ángulo A es mayor que la medida del ángulo C. ¿Por qué? Porque este lado es mayor que estos dos lados. O sea, CB es mayor que CA y CB también es mayor. CB también es mayor que AB. Entonces, si este lado es mayor que estos dos lados, entonces el ángulo que se lo pone a este lado, ¿quién es? Este ángulo acá. Este ángulo. Este ángulo que se lo pone al lado mayor va a ser mayor que los otros dos lados. Perdón, que los otros dos ángulos. O sea, la medida del ángulo A es mayor que la medida del ángulo B y la medida del ángulo A es mayor que la medida del ángulo C. ¿Bien? Bien, te recomiendo que lo vuelvas a repetir el video y tú mismo vuelve a plantear estos teoremas. Escríbelo tú mismo para que lo entiendas y te lo grabes para los siguientes ejercicios matemáticos de triángulos que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Soy Eri Bonilla, creador del programa de entrenamiento Mi Hijo con Buena Nota en Mate.com.